El vídeo de hoy es algo diferente. Voy a aprovechar esta presentación que tengo de una charla que di el otro día en un curso de formación continuada de la Policía Nacional sobre la actuación médico-forense en delitos de violencia en el ámbito de la pareja y violencia sexual en el contexto legal español. Y bueno, voy a hacer un resumen, una exposición más o menos aproximada de lo que dije el otro día en la charla. Bueno, pues para plantear temas y cuestiones que pueden ser interesantes y también para, poner un ejemplo o reflejar otro tipo de actividad que también realizamos los médicos forenses, como es esta actividad de formación en coordinación o en colaboración con otras administraciones, con otros profesionales, como es en este caso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El Instituto de Medicina Legal es un órgano que está al servicio de la Administración de Justicia, es un órgano técnico de asesoramiento que fue creado en el caso de Galicia en 2005. Depende de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, y nuestra función es la de realizar pruebas periciales médicas, tanto tanatológicas como clínicas, que están previstas en la normativa vigente en materia de medicina forense. También debemos incluir aquí pruebas periciales psicosociales realizadas por los trabajadores sociales y los psicólogos que están adscritos también a este órgano técnico que es el Instituto de Medicina Legal. También realizamos actividades de docencia e investigación. El Instituto de Medicina Legal, en el caso de Galicia, está dividido en 7 subdirecciones. En total somos aproximadamente unos 64 médicos forenses, 17 psicólogos, 17 trabajadores sociales, 21 auxiliares de autopsia y personal de administración de los cuerpos de auxilio judicial, gestión y tramitación procesal. En este caso traje algunas estadísticas, algunos datos estadísticos de nuestra actividad profesional que se publica anualmente en las memorias del IMELGA. No me voy a parar aquí, pero destacar, por ejemplo, que si comparamos las estadísticas pre-COVID y post-COVID, parece que la tendencia es al incremento de las periciales tanto psicosociales como psiquiátricas y a una disminución de las valoraciones físicas, de lesiones físicas, tanto en accidentes como en agresiones. En el caso de los delitos de violencia de género que se juzgan en los delitos de violencia, en los juzgados de violencia sobre la mujer, hay una disminución. Si comparamos el año 2018 con el año 2021, vemos que en el caso de las valoraciones psicofísicas, de valoración de lesión psicofísicas, que son esas valoraciones que realizamos para los juicios rápidos, hay una disminución de 1059 a 669, y en el caso de la valoración integral, que son las valoraciones que se realizan por parte de estos equipos multidisciplinares conformados por médico forense, psicólogo y trabajador social, que realizan esta valoración integral del caso cuando nos es solicitado posteriormente, no para el juicio rápido, no de guardia, sino posteriormente durante la instrucción y la investigación del caso. En este tipo de casos se ha objetivado una disminución de 310 a 200 en el año 2021. En los delitos sexuales parece que hay una tendencia al incremento de este tipo de valoraciones. Este tipo de valoraciones de agresiones sexuales tienen una particularidad, y es que la realiza el médico forense de guardia. Se activa el protocolo desde los servicios de urgencia hospitalarios, avisan al médico forense de guardia, al juzgado y a la UFAM, a la unidad especializada de la policía en este tipo de delitos. Nos desplazamos al hospital porque uno de los requisitos, como veremos luego, una de las principales premisas es conseguir una toma de muestras precoz, lo más precoz posible, para que se obtengan los mejores resultados para luego los estudios biológicos. Esa es una de nuestras funciones principal en la investigación de este tipo de casos. Entonces nos desplazamos el médico forense de guardia, se desplaza al hospital y allí realiza una primera valoración, exploración y toma de muestras. Luego veremos las características de esta valoración. Bueno, pues esta concreta actuación se realizaron en 2019 en Galicia un total de 230, en el 2020 307 y en 2021 331, lo que viene a ser un 7,8 de aumento con respecto al año 2020 y un 43,9 con respecto al 2019.
En los casos de violencia sexual nosotros seguimos un protocolo que está vigente, la última actualización en 2021, que es el realizado por el Consejo Médico Forense, por el Comité Científico Técnico. Es un protocolo muy amplio que abarca muchas cuestiones y en este caso concreto de la charla dirigida hacia los policías, lo que más interesaba era abordar algunas cuestiones y algunos datos relativos a esa valoración inicial que realizamos en el hospital, porque la realizamos conjuntamente con la policía. Nos tenemos que coordinar con ellos para pues recopilar los datos, realizar un análisis de la víctima. Lo primero que hay que definir es a qué nos referimos con delitos sexuales. Pues según la Organización Mundial de la Salud, cualquier acto o intento de consumar un acto sexual no deseado, utilizando coacción o amenaza, realizado por cualquier persona con independencia de su relación con la víctima y en cualquier lugar, incluyendo la casa y el trabajo. Aunque es una violencia de la que también son víctimas los hombres, a escala mundial, el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez a lo largo de su vida violencia física o sexual por parte de su pareja o por una persona distinta a su pareja. Estos datos no incluyen el acoso sexual. Un poco como así a modo de ejemplo, pues a nivel estadístico en toda España los IML realizaron un total de 4.730 actuaciones en agresiones sexuales. Y en ese mismo año el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que es nuestro laboratorio de referencia, informó de 3.183 asuntos registrados por agresiones sexuales. ¿Por qué hay tanta diferencia? Bueno, pues porque nosotros cuando se activa el protocolo de agresión sexual nos desplazamos inmediatamente al hospital y valoramos a la presunta víctima allí, tomamos las muestras, realizamos la valoración y esas muestras se dejan en custodia a la espera de que la autoridad judicial nos dé, pues nos requiera y nos solicite, nos requiera o nos solicite que llevemos a cabo la investigación correspondiente. Muchas veces estas personas que acuden a un centro hospitalario refiriendo a haber sido o que han podido ser agredidas sexualmente, luego no presentan la denuncia en el juzgado, no ratifican judicialmente la denuncia, o sea, no ratifican la denuncia. Incluso a veces, aunque es más excepcional, realizamos valoraciones en el hospital de personas que han referido esto y ni siquiera presentan la denuncia policial. A nosotros eso no nos condiciona en nuestra primera actuación, pero sí que condiciona las investigaciones posteriores. Se dejan en custodia esas muestras, se conservan y se almacenan en las condiciones adecuadas y luego cuando la autoridad judicial nos dé la autorización o nos lo requiera a través del oficio, pues nosotros remitimos al laboratorio las muestras. Por lo tanto, no todas las actuaciones médico-forenses que se realizan en esa primera valoración por activación de protocolo finalmente son casos que se investigan, son casos investigados. Esto lo puntualizo porque últimamente ha llamado bastante la atención que por parte de los medios de comunicación hay como una difusión de múltiples agresiones, más que de múltiples agresiones, de agresiones sexuales múltiples. Y parece que todos los días ha habido una violación, ha habido una agresión sexual, pero lo llamativo es que es noticiable en el momento en el que la persona ha acudido al hospital y ha referido esto, o en el momento en el que incluso a la puerta de la discoteca a veces pues ha habido, la noticia es: hace unas horas una mujer ha referido ser víctima de una violación en el baño de una discoteca, o hace unas horas la persona acudió al hospital. Estos casos no están siendo, en ese momento, en el momento en el que se está dando la noticia, esos casos en verdad no están siendo investigados. No se ha presentado la denuncia correspondiente en el juzgado, no se ha ratificado la denuncia policial en el juzgado, el juez no le ha tomado declaración y por lo tanto
a lo mejor estos casos no son investigados, salvo caso de que sean menores, que en ese caso sí, pero si son personas adultas hay que tener en cuenta que estos delitos son delitos privados, que no son investigados de oficio. Entonces, el que una persona vaya al hospital y refiera haber sido agredida sexualmente, si le tomen muestras, si se reactive el protocolo inicial de actuación médico-forense, no quiere decir que ese caso vaya a ser investigado. Y por lo tanto hay que tener en cuenta esto y tomar estos datos un poco y valorarlos un poco con la precaución que requiere. Como os dije antes, uno de los principales objetivos era abordar esta valoración inicial de la supuesta víctima en el hospital. Como ya dije, nos desplazamos tanto el médico forense como los cuerpos policiales al hospital y allí realizamos esta primera valoración conjunta. Una de las premisas básicas, además de realizar con la mayor precocidad posible esta valoración para conseguir muestras en el momento más próximo posible al momento en el que se produjeron los hechos, es el evitar la duplicidad de las exploraciones. Por eso nosotros llevamos a cabo la exploración, la toma de muestras conjuntamente con la ginecóloga, con el ginecólogo de guardia, para pues de esta forma, en la medida de lo posible, evitar que se produzcan nuevos reconocimientos. Una cuestión importante a tener en cuenta es el lugar del reconocimiento. La atención a las víctimas de violencia se realizará, como digo, preferentemente en los servicios hospitalarios y por eso hay que solicitar al hospital, a los responsables del hospital, que nos faciliten en todo momento tanto el lugar donde se va a llevar a cabo el reconocimiento como el lugar en donde vamos a realizar la anamnesis, como incluso un lugar adecuado con la suficiente privacidad mientras se está esperando, por ejemplo, a que lleguemos. No tenemos por qué estar de forma inmediata, pueden pasar 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, dependiendo de la carga de trabajo y de la disponibilidad. Aunque ya digo que es una función que se realiza, una actividad que se realiza de guardia, pues a veces la disponibilidad no es inmediata. Entonces ese tiempo que esté esperando es importante que lo hagan en unas condiciones adecuadas de privacidad, de tranquilidad. Los centros de referencia, como digo, esto viene todo recogido en el protocolo, deben facilitar pues esos espacios adecuados para establecer este primer contacto con la víctima de manera privada y reservada. Bueno, evidentemente tiene que tener la suficiente accesibilidad, equipamiento, seguridad, higiene, privacidad que se requiere para este tipo de exploraciones. Bien, algunos de los principios básicos en la recepción de la víctima van a ser pues, garantizar la privacidad, emplear el tiempo necesario para prepararla, considerando su situación emocional, sus temores, sus inquietudes y también su pudor respecto al examen genital. Crear un clima de confianza, de privacidad, un trato comprensivo, entorno que propicie la comunicación con la mayor intimidad posible. El tono de voz ha de ser tranquilo, con un contacto visual culturalmente apropiado y respetar en todo momento su autonomía para la toma de decisiones, no hacer presunciones sobre sus necesidades. Una duda que se puede plantear es si la víctima puede estar acompañada o no. Bueno, pues el Estatuto de la Víctima del Delito, en su artículo 4c, nos dice que toda víctima tiene el derecho básico de ser acompañada por una persona de su elección desde el primer contacto con autoridades y funcionarios. También el Código de Deontología Médica se refiere a esta cuestión en su artículo 9.3 y nos dice que tanto médico como paciente tienen derecho a la presencia de un acompañante o colaborador cuando el carácter íntimo de la anamnesis o la exploración así lo requieran. Diferentes guías de actuación recomiendan que en todo momento la víctima esté acompañada por una persona de su confianza, ya sea un familiar o un amigo. Se aconseja que se haga desde el momento inicial, durante la realización de la historia, a lo largo de la exploración y la recogida de muestras. También puede darse la situación inversa. Por ejemplo, pues una persona que sea mayor de edad o una persona de más de 16 años o más, que pues solicite que, imagínate pues que está acompañada de sus padres, de algún hermano, de algún amigo y prefiere pues que no se le transmita información, que no esté presente. Debemos de tener en cuenta esto y la demanda debe ser igualmente respetada, como ocurre, por ejemplo, pues eso, en los casos de adolescentes que prefieren que sus padres no estén presentes. Ahora bien, si la persona es de menos de 16 años, entonces se deberá obtener el consentimiento explícito de los tutores para proseguir con el examen con otra persona asistente.
En las situaciones en las que la víctima se encuentre sola, le debemos ofrecer la posibilidad de contactar con un amigo o con un familiar que intervenga como apoyo. Otra cuestión fundamental es recabar el consentimiento, preferiblemente por escrito, o de su representante legal en caso de las personas menores o que no tengan facultades para poder prestar su consentimiento. Toda víctima tiene derecho a consentir o rechazar cualquier o todas las partes de un examen médico forense sobre violencia sexual y debe ser informada de ello antes de su comienzo, tal y como recoge la Ley de Autonomía del Paciente 41/2002. La presencia de los cuerpos policiales durante la entrevista y la exploración hay que valorar, según el caso, como una de las premisas fundamentales es evitar la victimización secundaria, evitar la duplicidad de exploraciones, de anamnesis, de entrevistas. Debemos valorar en cada caso la posibilidad de realizar de forma conjunta con los cuerpos policiales la recogida de datos. Esto evidentemente se interrumpirá en el momento en el que pasemos a recopilar datos de antecedentes médicos, ginecológicos, por el derecho a la confidencialidad, evidentemente. Y por esta misma razón, ya que las exploraciones de violencia sexual afectan a las esferas más íntimas de la persona, las fuerzas policiales no deben estar presentes durante el examen médico. Para recoger los datos para la anamnesis debemos procurar la mayor comodidad tanto física como mental de la persona. Esto nos va a ayudar a la obtención de la historia. Puede conseguirse dando un enfoque empático a la actuación de todos los intervinientes. Para ello proporcionaremos esta atmósfera privada, cómoda, relajada, en la que se tratará de buscar la cooperación de la víctima construyendo confianza y confidencialidad. Hay que extremar las precauciones con el lenguaje corporal propio. ¿Esto qué quiere decir? Claro, a veces cuando mostramos esa empatía o cuando queremos procurar ese clima de confianza, a veces gesticulamos demasiado, y si estamos hablando y preguntando sobre cuestiones como pueden ser actos de características sexuales, hay que tener cuidado con estos gestos que se nos pueden escapar. Hay que evitar preguntas comprometidas y tampoco debemos cuestionar el testimonio. No debemos cuestionar el testimonio, no debemos utilizar expresiones insensibles, frases o palabras ambiguas, y tampoco debemos forzar a la mujer a responder si no lo desea. Suele ser preferible no abordar directamente la agresión. Inicialmente es útil crear este clima de confianza preguntando sobre cuestiones más banales, puramente objetivas de identificación, el nombre, apellidos, DNI, de dónde es, y luego ya pasar a la historia médica general y la historia ginecológica. Algunas cuestiones que nos interesan a los médicos no van a interesar tanto a los cuerpos policiales. Van a ser la fecha de la última regla, gestaciones, procesos patológicos, última relación sexual consensuada. Luego deberemos pedir a la víctima que cuente lo sucedido, con sus propios términos. No la debemos interrumpir mientras describe los hechos. Se debe ser paciente y permitir su exposición durante el tiempo que necesite. No debemos insistir en que cuente aspectos que no desea. Debemos reconocer su derecho a controlar la extensión de la información que desea compartir. En cuanto a la toma de muestras, las muestras que nosotros vamos a recoger van a ser principalmente destinadas a estudios biológicos y también toxicológicos. Probablemente haga un vídeo, porque esto sí que no me parece demasiado en esta presentación, porque el tiempo era limitado. Hagamos un vídeo en relación con cuestiones toxicológicas, tanto de agresiones sexuales como de otros delitos. Pero bueno, en este caso, para las muestras dirigidas para estudios biológicos, es importante tener en cuenta que se deben emplear y extremar las precauciones, utilizar guantes dobles, mascarillas, cambiar los guantes externos cuando se cambie de región anatómica, evitar hablar, estornudar mientras se están recogiendo y evasando las muestras, y se debe emplear una bata o algún tipo de ropa protectora. Una de las preguntas
principales, una de las primeras preguntas que realiza el médico forense cuando se activa el protocolo y nos llaman desde el hospital diciéndonos que tienen una posible víctima de agresión sexual es preguntarle cuándo sucedieron los hechos. ¿Por qué? Porque es importante saber que hay un periodo durante el cual se van a obtener los mejores resultados. Pasado este tiempo, si da negativo, no implica necesariamente que no se haya producido el contacto sexual. Para la cavidad vaginal, lo preferible es realizarlo en los 3 primeros días. Es decir, en las primeras 72 horas se obtienen los mejores resultados, pero sí que se recomienda, y de hecho así lo hacemos, incluso hasta 2 semanas. Aquí pone 7 días, pero hay algunos protocolos que amplían el tiempo hasta 2 semanas, en las que sí que se podría obtener algún resultado, independientemente de ducharse, de que la víctima se haya duchado, orinado, nadado, tener relaciones sexuales con otras personas. Nosotros actuamos siempre siguiendo esta guía protocolo, es decir, no actuamos por intuición propia o por nuestra opinión o lo que nos pueda parecer. Si actuamos de esta forma, sí vamos a poder, con los datos en la mano, con la información bibliográfica y con los estudios en la mano, vamos a poder defender nuestros informes luego en el juicio oral. Pasados estos 15 días, si nosotros procedemos a la toma de muestras y luego los estudios biológicos son negativos, luego no vamos a poder descartar igualmente la agresión. Sin embargo, si seguimos estos tiempos y tenemos en cuenta esto, sí que vamos a poder afirmar o con mayor o menor probabilidad las preguntas que se nos realicen sobre los hechos. En el caso de la boca, el plazo de toma de muestras es de 48 horas y en el caso del canal ano rectal y la superficie corporal de 72 horas. En este protocolo, como digo, también viene recogido en el anexo las muestras, el tipo de muestras, el número de muestras que debemos recoger en cada región anatómica. Las muestras indubitadas son aquellas en las que sabemos sin ningún género de dudas que corresponden a esa persona concreto, bien sean de la víctima o del supuesto agresor. Y luego las muestras dubitadas son aquellas en las que nosotros llevamos a cabo una recogida de muestra, un frotis de la mucosa bucal, un frotis de la mucosa vaginal, pero no sabemos qué material genético puede haber ahí. Evidentemente va a estar el de la víctima, pero también puede estar mezclado con restos de otra persona, y eso es precisamente lo que el laboratorio tiene que investigar. Las ropas de la víctima, me paré un poco más porque las ropas muchas veces son entregadas en la policía, en la comisaría, y luego aquí en realidad hay diferentes protocolos de actuación. En algunos casos la policía lo remite al IML para que nosotros se lo remitamos al laboratorio de Madrid del INT, pero en otros casos también ellos tienen sus propios laboratorios de criminalística y realizan ellos la identificación genética. Luego, en cualquier caso, si nosotros hemos remitido muestras a Madrid, se puede realizar el cotejo con los resultados obtenidos en los 2 laboratorios, aunque lo preferente es que se realice todo el estudio mejor en el mismo laboratorio. Poder realizar, como digo, se puede realizar, pero bueno, de todos modos no existe una obligatoriedad de los cuerpos policiales a remitir todas las muestras que les sean entregadas en esta investigación al IML para que él gestione la remisión de las muestras. A veces ellos realizan esta investigación en sus propios laboratorios y luego ya digo que se coteja y se realiza la valoración conjunta. En cualquier caso sí que es importante saber cómo recoger las ropas, porque a veces están mojadas y esto puede dar muchos problemas porque se pueden contaminar por hongos, por microorganismos. Y lo que hay que hacer es envolver cada ropa por separado, cada prenda por separado y siempre en papel. No se pueden utilizar ningún tipo de bolsa de plástico ni de envoltura de plástico. Luego se deben introducir en bolsas de papel independientes. Se aconseja recoger y enviar tanto la ropa interior como la ropa externa que pueda ser de interés, por ejemplo en aquellos casos en los que haya habido una eyaculación exterior. Siempre envasar individualmente, se debe consignar el tipo de muestra, el sujeto de procedencia, el número de procedimiento y con el fin de garantizar la cadena de custodia, todos los envases irán sellados y etiquetados con fecha y hora de la toma de la muestra. Todos los envases deben quedar perfectamente identificados y precintados y las muestras indubitadas de la víctima se dispondrán en paquetes o sobres diferentes de los que contendrán las muestras dubitadas para estudios genéticos.
Muy importante dejar secar las ropas que estén húmedas a temperatura ambiente en un lugar protegido antes de su envasado, a no ser que se utilice algún tipo de dispositivo que pueda permitir el autosecado. En caso de los indicios líquidos como lavados, sangre y orina, se deben mantener y remitir refrigerados. Para la remisión al laboratorio forense es necesario acompañarlas de un formulario estandarizado que incluya, entre otros datos, la relación detallada de las muestras enviadas y la cadena de custodia. En los casos en los que los cuerpos policiales aporten al IML prendas de la víctima u otro tipo de ropa o enseres, estos elementos serán recepcionados y registrados como paso previo a su análisis o remisión al laboratorio forense en las mismas condiciones contempladas en los párrafos anteriores. Y luego ya los resultados analíticos obtenidos se comunicarán mediante la emisión de un dictamen pericial a la unidad judicial correspondiente con copia al IML de referencia. Con respecto a la elaboración de los informes periciales en genética forense y la expresión de resultados, existen unas recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de la Unidad de ADN, no recuerdo ahora el nombre de esto, luego lo pondré. Ha emitido recomendaciones que incluyen los siguientes aspectos: recomendaciones y estándares internacionales tanto de los organismos de acreditación como de las sociedades internacionales de genética forense, estructura y formato del informe pericial, expresión de los resultados y evaluación de los resultados. Bien, en la siguiente parte de la charla abordé la evaluación de la conducta violenta en el ámbito de la pareja, y como aquí nos vamos a extender un poquito más, mejor lo vamos a dejar aquí y vamos a hacer otro vídeo sobre esta cuestión. Espero que alguno de los datos de la información que hemos abordado aquí haya sido de vuestro interés, os pueda servir en algo. En cualquier caso, tenéis el protocolo de actuación disponible para descargar en internet y ahora lo vamos a dejar aquí. Me despido, hasta pronto.